Bueno, pues acá estamos ya entrados en la conversación. Gracias porque nos tocaba esta mesa el lunes, pero teníamos una situación extraordinaria. Tuvimos a los dos candidatos a la dirigencia del PAN y no coincidían sus fechas, ¿no? Porque ya sabes que andan de gira, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias. Y además, hoy es un día importantísimo. Hoy, 1 de octubre, toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Emilio Álvarez y Casa, bienvenido, gracias. Azucena, qué gusto saludarte. Buenos días y a quienes nos escuchan. Hoy día de asueto. De asueto, sí. Medio hacia la ciudad, no tanto. Ajá. Y al maestro Zamora le saludamos. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, Azucena, muy contento de estar aquí contigo, también con Emilio, en un día que es histórico. Es histórico, sí, primero, porque es la primera presidenta mujer en México. Correcto. Eso ya por sí solo tiene un peso muy importante en este parteaguas, Emilio. Sí, sí lo tiene. Y vienen dos momentos importantes en la historia del país. La primera es el balance de este sexenio, Azucena. Porque lo que toca sí es hacer un balance de lo que fue el gobierno de López Obrador. El segundo momento será ver el arranque de este gobierno. Me voy por el primero. Yo quiero definir el gobierno de López Obrador esencialmente con 4 características. El primero es el gobierno del abandono. Abandonó la seguridad pública, abandonó la salud pública, abandonó la educación pública. Irónicamente, este gobierno es el espacio de pérdida de lo público, te diría como segundo idea. Porque perdimos salud, perdimos educación, perdimos, por ejemplo, años de educación. Estamos ahora en los niveles de educación de los 70s. Sí. Perdimos, ayer lo consignaba el Universal. Perdimos espacio público, perdimos diálogo público. Decía ayer la Universal, organizaciones civiles, especialistas y extitulares de la Secretaría de Educación aseguran que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró un retroceso en materia educativa, se redujo la matrícula en más de 1.600.000 estudiantes. Es así. El aprendizaje se retrocedió a niveles de hace 20 años y disminuyó la inversión en el sector. Por eso te digo que en este particular perdimos seguridad pública, perdimos educación pública, perdimos salud pública, perdimos diálogo público. La tercera idea que yo quisiera dejar con mucha claridad es, hubo traiciones muy dolorosas. La militarización, la primera de ellas. El hecho que López Obrador haya firmado la reforma constitucional de la militarización como último acto de gobierno, me parece que los va a perseguir. A esa izquierda que luchaba contra la militarización, yo le aplaude. Y la cuarta, voy a poner las cosas que me parecen positivas para que no quede la idea que todo negativo. Como traición, dejarías la militarización. Y víctimas. La traición a las víctimas. Desaparecidos. Les dio la espalda a las madres buscadoras, no recibió a las víctimas, medicamentos. O sea, no cumplió su palabra y el mejor testimonio es el de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es en sus palabras, Azucena, no son mis palabras. ¿Qué me parece destacable? El tema del salario. Eso me parece destacable. Me parece destacable que incrementa la base de contribución fiscal. Eso también me parece destacable. Y me parece destacable que se incluyeron en la reforma algunos elementos de democracia social. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, inclusión de los afroamericanos, por ejemplo, paridad en términos de la presencia, la obligatoriedad de las mujeres en todos los cargos, o por ejemplo, algunos elementos que tienen que ver con intentar reducir brechas de desigualdad. No me gustan mucho las formas en que se implementaron los programas sociales, no acompaño porque creo que hay detrás una maniobra electoral, no una garantía de derechos. No basta la transferencia financiera para garantizar derechos, Azucena. A ver, Israel, ¿qué dices? Ese es el balance de Emilio Álvarez y Casa. Yo creo que es una visión muy particular de la oposición, que representa no la opinión de la mayoría. Hoy el Financiero y también de Las Heras o Demotecnia. Hablé hace ratito con Rodrigo. Sí, y ellos demuestran lo que opina el pueblo de México. Una parte del pueblo de México. No, sí. Bueno, el 60%, o sea, Correcto. de cada 10, 6 Correcto. dicen que este gobierno tienen muchas esperanzas en él. Y esas esperanzas están basadas precisamente en los resultados que dio el gobierno del presidente Andrés Manuel. Por eso 60 dicen que va a ser incluso mejor el de la doctora Claudia Sheinbaum y un 30% dice que va a ser igual que el del presidente Andrés Manuel. El 1% restante dicen que va a ser peor o que no opinaron. Sí, sí. Entonces, prácticamente 9 de cada 10 dicen que va a ser igual o mejor. Sí. Eso es el reflejo de lo que opina. Eso es opinión. Esa es una opinión. Está bien, digamos, la gente sigue teniendo... Ahora, ¿qué pasa en todos los arranques de gobierno? ¿Cuál es la realidad? De entrada se rompe
un estigma que tenía el pueblo de México de ser machista. Eso es histórico. Ojalá. Durante décadas se pensó, yo te lo puedo decir, en mesas que tuvimos durante la campaña, muchos decían, no, es imposible que en México, cuando estaban las internas, decían, es imposible que en México gobierne una mujer. O sea, hasta hace unos meses se pensaba que era imposible que una mujer gobernara México. Entonces se rompe ese estigma que estuvimos cargando de manera injusta como pueblo aquí. También llega una mujer que además es científica, eso también es importantísimo, una mujer que fue graduada con honores como física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera que ingresó al doctorado de la ingeniería en energética. Entonces la verdad es que es una mujer muy preparada, que tiene estudios en el extranjero, y eso también hace que el pueblo de México esté confiando en ella, y también sube las expectativas en su trabajo, por supuesto. Ahora, es injusto, por supuesto, calificarla a ella a partir de los resultados de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hay que poner una perspectiva. Pues sí, hay un problema de seguridad innegable, Israel. Sí, según el Financiero dice que la preocupación... la preocupación, la principal preocupación. O sea, existe, hay un problema de seguridad. ¿Hay o no problema? Incluso yo creo que para el gobierno de la doctora Claudia, y ella lo tiene muy presente, la prioridad en este momento en el país es mejorar la seguridad. Eso no cabe duda. A mí me gusta que vaya a ir a Acapulco. Sí, qué bueno, mañana y ojalá que vaya de veras a Acapulco, no a la base naval de Acapulco, ajá, como fue el caso anterior. Mira, yo entiendo y por eso voy al segundo momento, Azucena. No se puede uno del todo cargarle toda la bola a Claudia de lo que hizo Andrés, claro. Pero el hecho real es que es un fenómeno de continuidad. Yo no vi transición. O sea, en estos fenómenos de entrega-recepción, fenómenos de la agenda nueva, honestamente quedó absolutamente desdibujado. La mitad del gabinete es de Andrés Manuel. El Congreso está esencialmente controlado por Andrés Manuel. El partido ahora está, me refiero a Morena, controlado por Andrés Manuel. Y si no fuera suficiente eso, la mayoría de los gobernadores son Andrés Manuelistas. A veces pienso la imagen de la nueva presidenta en dos alegorías. La primera, más en la figura de vicepresidenta, y la segunda, en un elevador que no tiene botones. No se decide dónde se para ni quién se sube el elevador. ¿Lo manejan desde afuera? Pero sí. Azucena, eso es injusto. Ese es un pensamiento que yo veo incluso machista, de decir que la doctora Claudia yo espero que gobierne, yo espero que gobierne Andrés Manuel. Yo espero que gobierne. Esos mismos que dicen y que soportan eso son los que decían que el presidente se iba a reelegir y que iba a hacer esto una dictadura y no sé qué. Eso no se cumplió. No se reeligió gracias a nosotros, Israel. No porque López Obrador no haya querido. La realidad ¿Quería es reelegirse? Que no. Claro, o sea, si él hubiera sacado 30 millones de votos en la revocación del mandato, la discusión no hubiera sido el plan B, sino Azucena, la reforma de la reelección. Eso tenlo por cierto. Mucha gente no sabe, pero cuando el presidente era jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo dos obras que fueron emblemáticas y que todos los que vivimos en la ciudad recordamos. La primera de ellas fue el segundo piso del periférico, que generó mucha polémica en su momento también, y que después vimos todos los beneficios que tuvo, y el otro, el Metrobús, que fue una acción de movilidad importantísima en la ciudad. Ambas fueron diseñadas e impulsadas y materializadas por la doctora Claudia. Lo que podemos decir es que eso acciones... no es preciso, Israel. Es real. No, los dos, tanto el Metrobús y el segundo piso fueron Mira, te lo puedo decir porque yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF entonces. Eso no fue así. Puedes darle atributos a Claudia, pero la discusión, no quiero disminuir su persona. Lo que estoy queriendo reflejar es un hecho político. Ella merece todo mi respeto, aunque no coincida con ella, aunque no considere con ella. Yo claro que quiero que gobierne Israel, nada más no nos confundamos, pero hay hechos políticos inevitables. Y el hecho real es, mira, a mí me encantará que la capacidad de su formación científica impere y no nos salga con detentes ante las pandemias y no nos salga con cosas de que tengo otros datos. Me encantará que cuando haga oficios no se equivoque, por ejemplo, en la antigüedad que tiene Tenochtitlán, ¿no? Y que esa capacidad científica le sirva para escribir bien el nombre de otros jefes de Estado cuando se pelea con ellos, porque 3 veces tuvo que mandarle la carta al rey de España. Ojalá esa capacidad científica le sirva para que no quedemos en vergüenza en el mundo. Mira, lo que está sucediendo, Azucena, es mucho más profundo. Muchos quisieran que ella rompiera con el presidente Andrés Manuel para que regresáramos a los gobiernos plutocráticos. Ese pasado es indefendible, además, Israel, pero tampoco es defendible el totalitarismo con el que están conduciendo la transición de este país, Israel. En México había, antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una
plutocracia que gobernaba. La plutocracia es cuando el poder lo tienen los más ricos, pero también una cleptocracia, que algunos eran incluso hasta ladrones. Cuando llegó Andrés Manuel, esa era la república que encontró, una república destruida. Sigue, por cierto. Y actualmente Sigue. esa república, durante este sexenio, se reconstruyó, se le dio un poder real a los ciudadanos y por eso incluso esos fueron los resultados que se obtuvieron el día en junio, precisamente porque la gente vio que realmente ya tiene el poder, las riendas del destino de nuestro país en sus manos. Entonces, esto que va a hacer Claudia, yo no lo veo incluso como el segundo piso de la transformación. Yo creo que es la segunda etapa de la reconstrucción de la República para que el pueblo de México cada vez tenga más poder. Ahora, esto que dice Emilio Álvarez y Casa, decir, bueno, pues hay un gran número de López Obradoristas cerca de Claudia Sheinbaum, creo que importa incluso visibilizarlo. Me explico, porque si se queda en las sombras, entonces, pues, la doctora Sheinbaum puede sufrir un sinfín de presiones. Son parte del mismo movimiento. Pero voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Claudia. Rosa Isela, secretaria de Gobernación. Hay un issue, hay un tema. Supongamos. La Suprema Corte de Justicia decide echar para atrás la reforma judicial. ¿A quién le va a hablar primero Rosa Isela? ¿A Andrés Manuel o a Palacio Nacional? Lo que estoy, y eso tiene que entenderse, a mí me gustará que Claudia ejerza como presidenta. Y así va a ser. Pero lo que yo veo es que hay condiciones reales de poder que apuntan más a Palenque que a Palacio Nacional, Israel. Y segundo, mira, la cleptocracia continúa, ¿eh? O sea, la estafa maestra, que fue el peor robo de Peña, quedó chiquito al lado de Segalmex. Y lo que hoy estamos viendo es esa transición en código autoritario. Déjame regresar con eso. Gracias, Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa. Volvemos. 36 minutos, seguimos aquí con Emilio Álvarez y Casa e Israel Zamora. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Claudia Sheinbaum. Todos queremos que le vaya bien, por supuesto. Que Andrés Manuel López Obrador, creo que es la segunda vez que lo menciono apenas en este noticiario, se deje de ser el protagonista, ¿no? Todavía anoche subí a las 12, 1 de la mañana, un tuit y un video, una imagen, que deje de ser el protagonista. Es lo que toca, porque verdad. Así se lo permitió Peña Nieto, si lo recuerdas, Emilio Álvarez y Casa. La transición empezó meses antes. Peña Nieto se oscureció por completo. Se hizo para atrás. Y fue presidente López Obrador antes de serlo. Es correcto. A mí me hubiera gustado una transición donde gradualmente Claudia tomara la centralidad de la vida pública. Ayer, hasta el último minuto, la figura central de la historia, el muñequito del pastel era López Obrador. Vamos, y eso me parece que también tenía un fenómeno, qué interesante, porque la conjugación de López Obrador es Claudia me respetó. Pero es que la lógica sigue siendo así. Y yo espero, porque déjame anotar 3 pendientes muy importantes para Claudia. Primero es el tema de la reforma judicial. Quien cree que eso ya está resuelto, creo que no está sabiendo leer los signos de los tiempos. Octubre y noviembre van a ser meses muy críticos en términos de lo que va a hacer el Poder Judicial. ¿Qué va a hacer Claudia? Eso es un dilema extraordinario, porque si la Corte decide anular la reforma y la presidenta decide no acatar, vamos hacia la ruptura constitucional. ¿Cuándo se decide eso? Eso tendrá que resolverse a más tardar el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Segundo, el tema de la seguridad. Me parece que el fenómeno de lo que describe nuestro contexto es Culiacán. O sea, que las Fuerzas Armadas nos digan que no pueden hacer nada y que les pide que pues dejen de matarse, muchachos, para que la cosa no esté mal, describe el contexto del país. Qué bueno que Israel subraya que para Claudia eso es una prioridad, porque la verdad que lo es. Hay espacios del territorio cooptados muy serios. Tercero, yo creo que una parte importante de la economía, de la estabilidad económica, está colgada con alfileres. Se acabaron las bolsas, se acabaron los espacios de reserva y la deuda, como se contrajo en este sexenio, es la mayor de los últimos 5 sexenios y creo que eso es una bomba de tiempo. A ver, sí, en economía es uno de los rubros más fuertes que deja este gobierno. Prácticamente el Producto Interno Bruto creció 38%. No, disminuyó per cápita. Per cápita disminuyó. Acaba de decir el Fondo Monetario Internacional que hubo un crecimiento de 38%. Per cápita disminuyó el PIB. Trillones de dólares, subió a 2.02 trillones per cápita bajó. De dólares. Bajó per cápita. Las reservas están en un nivel más alto. En la propia encuesta que hace hoy el Financiero, lo económico queda, si no me equivoco, de las eras, muy bajo, por debajo del 5% como una preocupación. Es decir, lo económico ha pasado a segundo plano
mexicano, porque la gente ha visto, tú mismo lo acabas de comentar, un incremento en su salario, un incremento en sus derechos laborales, etcétera. Las pensiones, la reforma que también se logró, ha generado en los hogares mexicanos una percepción de que la economía va bien, y también en lo macroeconómico los datos son muy buenos. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho esto que acabo de mencionar. Las reservas internacionales tienen récord histórico que nunca habíamos tenido. La inversión extranjera directa también creció con AMLO hasta 196 millones miles de millones de dólares. Entonces tenemos cifras que en lo macroeconómico también nada más, nos dan déjame decirte que eso no dice el mundo financiero. O sea, lo que tú estás diciendo es con ganas de querer bien, pero el PIB per cápita disminuyó, la deuda externa es la mayor del mundo, y lo que están diciendo es que el crecimiento económico de este sexenio se estancó. Emilio, es el peor de México, los últimos 6 sexenios. México Israel se convirtió en este sexenio, subió 2 posiciones y ahora es la Pero decimosegunda el crecimiento, economía del mundo. Fue el menos peor, uno. Israel, de los últimos 6 .3, ¿no? sexenios. Claro, porque tienes una crisis económica que generó la pandemia del COVID que no se había presentado en pero el mundo, y a pesar de eso gobierno decidió hubo un crecimiento responder como respondió. por arriba del 2 puntos y otros países que también tuvieron la pandemia respondieron distinto y crecieron. El hecho real, Israel, México, es que este sexenio tuvo un crecimiento negativo, pero económicamente hablando. A ver, déjenme. Los indicadores económicos dicen otra cosa. Si me permiten, voy a agregar, para no dejarlo en suposiciones, sino en datos, a Pepe Yuste. ¿Te parece? Va. Querido Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Ay. ¿Qué digo? Nombre mejor no. Están bien cortados. Oye, nada más para decir, a ver, sí, no, porque bueno, pues si nos quedamos nada más en el debate sin los datos duros, pues volvemos a la percepción, ¿no? Pues la percepción no es realidad, ¿no? La percepción, tristemente, si fuera realidad, pues estaríamos en los mejores niveles de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? A ver, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, espero que ya te hayan contado que te metí a la mesa aquí con Emilio Álvarez y Casa, con Israel Zamora. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, Emilio, Israel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Hola, Pepe, a ver, Israel nos hace aquí un recuento de datos económicos del sexenio de López Obrador. Emilio lo refuta, pero tú eres el que tiene los datos. A ver, dame uno, Israel. Sí, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que México tuvo un incremento del 38% en su Producto Interno Bruto, pasó de 126 trillones de dólares a 2.02 trillones de dólares. ¿Creció el Producto Interno Bruto en el sexenio de López Obrador, Pepe? Sí creció, lo que disminuyeron fueron otras economías, por eso en el ranking mundial que trae el FMI pasamos de la economía 15 a la 12, porque otras economías después de la pandemia disminuyeron el PIB, entre ellas, por ejemplo, España. Gracias. Se quedó un poco más rezagada, pero eso es lo que pasó, creció muy poco la economía, creció apenas 0.8, 0.9 en promedio anual la economía con López Obrador. O sea, que no es que haya crecido México en el Producto Interno Bruto, sino que más bien subimos en el ranking porque otras economías bajaron. Sí, tal cual fue así. Incluso el promedio que trae de crecimiento fue muy poco. Ya ves que lo hemos comentado mucho, fue el menor desde Miguel de la Madrid, 0.8, 0.9% habrá quedado en promedio anual el crecimiento del presidente López Obrador. Tú decías, Emilio, sobre el Producto Interno Bruto. Per cápita. Per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita bajó. Ese es cierto, por una razón. ¿Por qué bajó? Porque la población aumentó más que la economía. Claro. Entonces, en efecto, la economía al crecer poquito, pues desde luego ese fue el producto que tuvimos por persona, el Producto Interno Bruto por persona, en efecto sí bajó con López Obrador. Se disminuye también la desigualdad, eso es un dato real. Y el tema de la deuda. ¿Desigualdad y deuda, Pepe? Desigualdad, desde luego, el Coneval lo trae, ahí sí bajó la pobreza, 5 millones de menos pobres. La pobreza moderada, que no la extrema. Así es, la pobreza exactamente, esa bajó, la sabemos, transferencias directas de programas sociales, salario mínimo aumentó, sí tuvieron ese efecto de bajar la pobreza, como bien indicas, pobreza extrema no, pero la pobreza sí bajó 5 millones, es dato oficial de Coneval, y en cuanto a la deuda que decía Emilio, esa aumentó. Parecería que no, pero sí, claro que aumentó. Incluso en términos de relativos de la economía, está hoy en día pues en 50% del PIB, sí aumentó la deuda respecto del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ahí nos quedamos con los datos. Algunos datos tienes razón, Israel, en otros estás en lo cierto, Emilio Álvarez y Casa. ¿Algún otro que quieras poner sobre la mesa, Israel? Pues lo de la inversión extranjera directa, que por ejemplo con Calderón tuvo
$99,000 millones y el presidente Andrés Manuel $196,000 millones. O sea, prácticamente el doble de lo que tuvo el gobierno panista. Inversión extranjera directa. En inversión extranjera ¿Ese directa. dato es correcto, Pepe? Es cierto, sí hay una inversión extranjera directa que fue récord incluso el año pasado. Este semestre igualmente fue récord, $31,000 millones. El tema ahí fue pues nearshoring. La verdad es que 2023 fue el tema nearshoring, sí nos apoyó, y el problema va a ser ver este 2024 que se frenó en unos meses, sobre todo reforma judicial. O sea, malos indicadores de este sexenio, la deuda, el crecimiento y el Producto Interno Bruto. Sí, en efecto, así es, tal cual. Sí, Bueno, sí, en efecto. Gracias, Pepe, gracias. Al contrario, Susana, buen día, gracias. Pues ahí están. Es que los datos... Yo tengo otra Yo tengo otros perspectiva, datos. como decir, con relación a que ese crecimiento del PIB, te digo, yo tengo los datos del Fondo Monetario Internacional que consideran que hubo un crecimiento del 38%. Yo me quedo con esos. Bueno. Porque aparte el Fondo Monetario Internacional no digamos que es muy amigo de este gobierno. Bueno, ¿no? Ha sido crítico también. Ya lo dijo Pepe, ¿va? No voy a discutir. Bueno, vamos al corte. Seguimos y si nos regalan un poquito más de su tiempo. Sí. Claro que sí. Emilio Álvarez y Casa, Gracias. Israel Zamora, y vamos a regresar a lo que está pasando ahí con la manifestación del Poder Judicial, a los trabajadores que los tenían encapsulados, cientos de policías de la Ciudad de México. Vamos a volver ahí y también, bueno, pues seguro que en los próximos minutos saldrá la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es un día histórico, decirle al pueblo de México, los que votaron y creyeron en el movimiento, que hoy termina ya de manera oficial una persona que va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, e inicia, repito, lo que para mí es la segunda etapa de reconstrucción de la República. Más que una transformación, se está reconstruyendo la República en nuestro país, y evidentemente va a haber muestras de aprecio no solo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también ya podemos decirlo así, prácticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo es. Emilio. Una de las herencias más importantes de Andrés Manuel es la polarización. Yo soy de los millones de mexicanos que ve con alivio que él se vaya a la chingada. Y me refiero a su rancho en Palenque. Sí. Él así lo bautizó. De hecho, hoy en la mañana hay una manifestación de jóvenes y integrantes del Poder Judicial del Monumento a la Revolución al Monumento a la Independencia. Y en la tarde habrá otra, donde hay trabajadores del Poder Judicial, estaremos del Frente Cívico Nacional, porque... Hablamos con Guadalupe. Lo que queremos hacer saber es que es una jornada de resistencia y de defensa de la República. El fenómeno de la pérdida del diálogo público lo que lleva es a esto, a no tener espacios para poder platicar. Los espacios para eso están cerrados, blindados, y no se ha generado, con la intención de lucrar de la polarización, políticas de Estado. Andrés se retira en estos términos que yo mencioné. Por supuesto hay seguidores que lo reconocen, que lo aplauden, que lo vitorean. Pues sí, eventualmente habrá que ver en esos términos cuánto dura, pero lo que no se puede perder, Israel, es la vista de la pluralidad. Porque lo que está pasando con este gobierno, y espero que no siga, es la empecinada visión de que solo existen ustedes. Y las manifestaciones en las calles es hacer saber que hay otro México, por lo menos el 43% en el Congreso de Israel, y Morena y sus aliados 54%. Pero no le echen al gobierno, Emilio, la responsabilidad de generar aprecio hacia la oposición. La oposición debe de ganarse ese respeto. Lo que sí le echo encima es que quien más poder tiene, más responsabilidad tiene para el diálogo, no para la polarización. La presidenta... A ver, aguántenme y cerramos al regresar, ahora sí. 6 minutos, ahora sí concluimos. A ver, ¿quién concluye? Adelante, Rey. Bueno, pues decir que la doctora inicia con una gran responsabilidad sobre sus hombros. México tiene una gran esperanza. Correcto. Y creo que esa responsabilidad ella va a poder responder bien, tiene la capacidad, tiene la experiencia de haber gobernado la Ciudad de México y haber hecho un extraordinario trabajo, pero sobre todo tiene amor al pueblo de México y el respeto que merece este pueblo. Entonces, eso permite augurarle un éxito en su mandato. La felicitamos desde aquí, yo en lo particular. Y le deseamos lo mejor. Claro que y sí. decirle que no está sola, ¿no? Las encuestas que hoy salen de Las Heras y del Financiero es el pueblo de México diciéndole que en esta enorme responsabilidad pues cuenta con tendrá el pueblo que ir de México acompañada porque adelante. También pesan mucho las expectativas, ¿no? Gracias, Israel. Gracias, Susana. Mi mayor deseo es un México en paz y un México para todas y todos. Quien más poder tiene, más responsabilidad tiene.
Así Ojalá este gobierno entienda la lectura de la pluralidad y no reproduzca la polarización. Ese es mi mejor deseo para el nuevo gobierno. Y también yo soy parte de esos millones de mexicanos que vemos con mucha preocupación la deriva autoritaria, la de este gobierno y del anterior. Y por eso invito a todos los que me oyen a que vayan hoy al Monumento a la Revolución en la mañana y en la tarde. Tenemos esta jornada, estaremos de las 4 al Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, llegaremos a las 5, porque es importante hacer saber, y puedo convenir. La oposición no solo es la que está en los congresos, también es la que está en las calles, también es las voces sociales y civiles, tiene que repensarse y necesitamos encontrar espacios de diálogo para esta casa común que se llama México. Correcto. Y también la invitación, perdón, aprovechando que ya hizo la invitación, nosotros también invitamos al pueblo de México a respaldar el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a la 1 de la tarde en el Zócalo capitalino. De acuerdo, gracias a los Gracias, dos. Nos vemos el lunes. Gracias, Emilio, gracias. Si es que no nos corren. Y ya no, ¿Quién? que ya no pues me es- eche café. Es un corredero de gente. Este pinche No, gobierno pero es- pues no, aquí ustedes somos vienen lindos. por propia voluntad. Sí, muchas gracias. Además, gracias. Es ¿no? más, hasta apreciamos. así. Dale, yo ya pasé el mensaje. Es correcto. No es cierto. Que ya no eche café encima, me echó el café Sí, encima aquí. Es que al abrazar al maestro O sea, se Zamora, abrazaron y le echó me el café tiró mi encima. café Zamora. Yo por primera vez compro un café allá abajo y me lo tiro. Fíjese cómo son las cosas y la perspectiva. Él dice, me tiró mi café, y Israel Me lo dice, echó. me tiró su café sobre el traje. Ambas cosas son ciertas. Ambas son ciertas. Es que ese es un ejemplo claro de depende del cristal con que se vea. Bueno, gracias a los dos. Azucena. Gracias. Gracias, Emilio. buenos días. Andrea Rocha, activista y